Todo lo que existe lleva inscrito en sí mismo el sello del cambio. Nada permanece, ni la materia, ni las emociones, ni los pensamientos. La impermanencia es la ley silenciosa que gobierna el universo. Las montañas se desgastan, los ríos cambian de cauce, el cuerpo envejece y hasta las estrellas algún día se apagan. Aferrarnos a lo que creemos eterno es la raíz del sufrimiento, mientras que aceptar lo efímero nos abre la libertad. Comprender la impermanencia no es resignación, es descubrir que en el fluir constante de la vida habita la posibilidad de renacer a cada instante. Este es tu espacio para reflexionar, sentir y sanar. Este es Icor. Bienvenidos sean nuevamente a su gran espacio Método Icor y estamos muy felices de nuevo de poder compartir este espacio con ustedes y de poder estar generando un poquito más de conciencia, aperturando el campo para poder abrazar todas nuestras emociones. Mi nombre es Dulce Guzmán. Mi nombre es Víctor y os damos la bienvenida a este espacio, por y para vosotros. Vamos a comenzar tomando nuestras 3 respiraciones, que ya son una costumbre y un momentito para poder reconectar con nosotros antes de llegar a nuestro tema del día de hoy. Vamos a inhalar, cerrando los ojitos. Y exhalo suavemente. Nuevamente permito inhalar. Y suelto. Última vez, inhalo. Y exhalo. Qué bien. Qué necesaria esta pausa, ¿eh? La impermanencia, no quería que terminara ese momento. Gran tema tenemos hoy, Víctor. Pues sí, la impermanencia, aunque a mí me resuena mucho el cambio. El cambio es lo único inevitable en esta vida. Todo se mueve y nosotros también nos movemos con ello. Aunque muchas veces no queramos que nada cambie, pero así es lo único que siempre, siempre, siempre está ocurriendo en todo momento, en todo lugar, el cambio, la impermanencia. Y creo que es bonito, ¿no? Al final del día, si yo me pongo a pensar en un plano un poco más físico y etéreo, si siempre fuéramos los mismos, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido no tener retos nuevos, qué aburrido no poder ser como tan cambiantes y llenarnos de tantas experiencias, porque al final del día creo que algo que nos nutre como seres humanos es esta, la facilidad de poder cambiarnos y de poder ser como camaleónicos y de poder mm, adaptarnos a los entornos que nos va mostrando la vida y su constante caos, ¿no? Hablábamos en el podcast pasado de de la impermanencia, no, de el hecho de la capacidad del ser humano de ser tan resiliente. Entonces creo que dentro de ese mismo contexto nos lo que decíamos de en la vez pasada, la entropía nos lleva a lugares que nos queremos resistir tanto muchas veces, pero creo que también es soltar y aperturarnos en ese cambio, en ese estado de transformación constante. Y dentro de ese cambio, pues depende de cuánto tú quieras luchar contra él, vas a aprender o vas a sufrir. Entonces realmente tomar conciencia de que el cambio siempre está, Claro. nunca, aunque tú quieras, nunca va a parar. Y nos ayuda también a tomar conciencia de qué persona éramos antes o quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Porque todo está en constante cambio y nosotros también, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, de cómo nosotros nos vamos transformando día tras día
según los eventos que nos pasan, según las personas que conocemos, nuestro alrededor, según también incluso esas, ¿cómo era ese concepto, no? La sombra, no, ¿cómo era el concepto? ¿El qué? ¿Cómo se llama? La oscura noche, no, La noche oscura del alma. la noche oscura del alma. Cómo va transicionando nuestra luz entre la noche oscura del alma, aprendiendo de todo lo que nos va pasando, que creemos o catalogamos como esto es negativo o es malo. Realmente si nada se moviese, realmente si nada de esto ocurriese, no te transformaría. Gracias a todo lo que se remueve, te ayuda a tomar conciencia y a no ser la persona que eras antes. Y no hay que rechazarla, simplemente es entender que el pasado ya no me ata a quién era y que para ser quien soy hoy tuve que desprenderme de la persona que fui en el pasado. De eso se trata también el cambio y la impermanencia. Claro. Para poder definir un poco más sobre qué es la impermanencia, creo que tendríamos que entender que lo único permanente en nuestra vida es el cambio. Lo único permanente realmente es justo esta impermanencia, este juego maravilloso de palabras. Y a mí me gusta mucho pensar y bajarlo como imaginamos cuando estábamos en la ESO, en la escuela secundaria. Teníamos cierta capacidad para gestionar problemas. Teníamos, no sé si nos dejaban muchos deberes, si teníamos entregas, si teníamos que reunirnos con compañeros y tal. Para nuestra versión de ese entonces, ese era nuestro mayor caos, nuestro mayor problema. Pero fuimos creciendo y fuimos adaptándonos al cambio y fuimos teniendo más caos dentro. Entonces ya no solamente eran los deberes y las tareas y el cumplir, sino que también era ayudar con los, yo qué sé, con el trabajo, ayudar con, no sé, o a lo mejor simplemente no era ayudar, era cumplir con cosas de pareja, con hacer deberes de la casa. Entonces ibas como subiendo de nivel, ¿no? De complejidad. Y si ahora lo ves desde este punto como un retrovisor y dices, de lo que me preocupaba, Claro. eso no era nada. Ahora son otro tipo de cosas que tengo que resolver o que tengo que gestionar. Pero si ponemos en la balanza esas dos realidades, no es que una pese más ni que otra pese menos, sino que para el momento de vida en donde nos encontrábamos, era lo que teníamos que hacer al respecto, hacernos cargo de esa tarea. Entonces, creo que a mí me gusta mucho simplificarlo así, que no existe absolutamente nada más que el constante cambio en el universo. Exactamente. El constante cambio, el momento presente en el que todo está cambiando y nosotros también con ello. A mí me gustaría primero preguntarte, Víctor, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que nada es permanente? Desde tu punto de vista, ¿por qué el ser humano se aferra tanto a que debe de haber un para siempre? Ejemplo, con un implante, ¿no? De conciencia que podría ser, siempre tengo que tener este cuerpo, o siempre vamos a estar juntos hasta la vida y la muerte, o siempre, no sé, voy a estar en el mismo puesto de trabajo y voy a ser exitoso siempre. O sea, como estos, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que las cosas permanecen en constante cambio? Bueno, bajo mi punto de vista, por el propio apego que generamos, un apego emocional a todo lo que nos rodea y con lo que nos hemos identificado que somos. Desde lo más sutil y lo más superficial, imaginemos que me compro un teléfono móvil nuevo y hoy lo pierdo o alguien me lo roba. Si mi estabilidad emocional depende de ese momento, ¿quién está controlando a quién? Yo estoy controlando la posesión del teléfono móvil o el móvil está controlándome a mí. Claro. Entonces, si mi desequilibrio viene de ahí, ojo alerta, hay algo que no está bien.
no es tanto por el valor monetario del móvil, sino es porque te has identificado con ese objeto. Pero luego también podemos irnos más profundo, a la pérdida de un familiar o de una persona querida, de un amigo, de una hermana, etc. Lógicamente hay tristeza. Sin embargo, si no puedo pasar página o siento que con esa persona se fue una parte de mí, es porque esa parte de mí en algún momento yo la identifiqué como que no era mía. Claro. Entonces dejar de identificarse con todo eso es precisamente entender que lo único que genera esa identificación es nuestro ego, es nuestro apego a eso. No estoy hablando de no sentir tristeza. Debemos permitirnos también sentir, porque en el sentir también se despiertan heridas y tomas de conciencia. Pero si hay algo que me está anclando tremendamente en ese evento o con esa emoción, realmente eso me está controlando, no estoy controlando yo a eso. El otro día justo hablaba con 4 personas y les comentaba, estábamos hablando de la muerte, ¿no? Y entonces a mí me gusta siempre lanzar una pregunta que es si ellos estarían a favor de que todo el mundo supiese el día exacto y la fecha, hora, todo exacto de su muerte. Y ahí se despierta pues normalmente un miedo a la muerte, a la propia muerte. Otra vez, un miedo al cambio, porque todo el mundo sabemos que la muerte existe y va a llegar en algún momento. Claro. Ahora bien, el cuándo es el que nos hace vivir en una romantización de nuestra vida de huir de ese cuándo y nunca va a pasar. ¿Qué pasa entonces? Que cuando llega es un drama. Bajo mi punto de vista, si todo el mundo supiese cuándo va a morir, todo el mundo tomaría acciones distintas en su vida. ¿A qué me refiero? Si tú supieses que dentro de una semana y un día y 8 horas y 32 minutos vas a morir, te hago una pregunta, piénsalo. ¿Hoy te preocuparías de lo que te preocupas? ¿Perderías tu tiempo, energía en preocuparte en esto que te está comiendo la cabeza durante tanto tiempo? ¿O te centrarías en las cosas buenas que te quedan por vivir durante esta semana y un día que te queda? En abrazar a quien quieres, en jugar con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, sobrina, en vivir, simplemente experimentar lo bueno que tiene la vida para ti. Seguramente reconectarías con tu niño o con tu niña y empezarías a disfrutar como lo hacen ellos. En este momento presente te harías más consciente del momento actual en el que vives. Y eso todo simplemente por saber cuándo te vas a ir. Entonces, realmente lo que te niega de eso es el propio miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte se genera también desde nuestro ego, porque se apega a la realidad que conoce, a las amistades que te rodean, a lo material que tienes. Pero recuerda, de aquí nos vamos todos, todos. Se apega a lo que te define, porque si hablamos de la muerte, creo que o del concepto de lo que crees que te define, mejor dicho, creo que me encanta hacer un ejercicio que es, ¿quién sería yo si no tuviera nombre, si no tuviera un género, si no tuviera una profesión, si no tuviera una casa, un coche, si no tuviera mi cabello, si no tengo lo que tengo y no soy lo que soy, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué soy realmente? ¿No? Y entonces, darme a desnudar por completo, creo que nos hace tan vulnerables y tan reales a la vez para decir, número uno, esto soy en esencia, y número dos, ¿qué tanto sigo teniendo o generando un apego hacia algo o alguien? ¿No? Entonces, si me define
que soy la pareja de Víctor, es porque le tengo mucho apego hacia esa relación, pero realmente no soy esta pareja, ¿me explico? No sé si está muy profundo, pero creo que empezar por ahí, en el entender que a veces nosotros mismos nos enrolamos en este mismo avatar del sufrimiento, ya no solamente por no aceptar que el cambio está, sino por querernos comprar la idea de que todo tiene que estar bajo nuestro control y bajo yo tengo mis emociones bajo control porque yo no lloro, porque yo no me puedo mostrar vulnerable, porque creo que eso ya lo estamos empezando a cambiar como sociedad. Sin embargo, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría? Y complementando con Víctor, si supieras la fecha de tu muerte, si supieras también que no eres nada de lo que tú crees que eres, que no eres absolutamente nada, entonces, ¿qué serías? ¿Cuál sería como la verdadera raíz de tu esencia? Creo que eso es una maravillosa como reflexión que hagas constantemente, no importa la edad que tengas. A mí me gusta mucho experimentarlo y decirlo con mis sobrinos que a pesar de que son unos niños, muchas veces tienen más conciencia que nosotros. Entonces, de verdad es una invitación para que lo hagan ahí en casa y creo que es algo muy, muy, muy bonito que podemos hacer en familia. De hecho, aportando un poquito más hacia esto, cuando en las terapias de hipnosis regresiva, cuando liberas almas y hay un reencuentro entre almas que se conocieron, te das cuenta que realmente lo que se reconocen en ese reencuentro es el vínculo que hubo, pero no el apego que hubo. Y al final es un decir, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros seres queridos y todos los demás son seres humanos. Si generamos un apego muy fuerte a alguien, cuando esa persona descanse, con, con ella, con ese descanso, con esa liberación de esa alma, se va a ir una parte muy importante de ti. Y vas a tener que transicionar otra vez hacia adentro, que eso es parte del aprendizaje de cada uno, para volver a reencontrarte, para que dejes de decirte que con ella o con él se fue un pedazo de ti, porque recuerda que tú en esencia ya eres completo, completa, y ya lo tienes todo. Simplemente es como si dentro de una obra de teatro nos hubiésemos creído que somos los personajes hasta tal punto que cuando termina la obra seguimos actuando igual que si estuviésemos actuando en la obra. Hemos olvidado que cuando la obra se termina, ya no somos esos personajes. La que actúa de mi madre o de mi padre ya no son mi madre o mi padre. Quiero poner en la mesa, ahora mientras hablabas, me venía una imagen. Muchas veces, no lo he experimentado porque no soy madre, pero muchas veces hemos tenido el contacto con personas que nos dicen, yo me desdibujé cuando fui madre, o me desdibujé cuando mi hijo se fue, el nido vacío, ¿no? Y como que todo se rompió, como que algo en mí cambió, o ponlo en una pareja, ¿no? Ya no soy la misma persona que era como cuando estaba con Renata, ¿no? O sea, creo que muchas veces nos compramos ese papel y nos creemos que somos realmente eso, ¿no? Y vuelvo a bajar con este tema de la madre, porque lo vivo mucho de muy cerca con una de mis amigas. Entonces ella me decía, es que nació mi hija y entonces ahora cómo me vuelvo a dibujar y cómo vuelvo a encontrar mis pasiones, lo que soy, porque le di toda la responsabilidad al título de ser madre, cuando en realidad no deberíamos de ser así, porque ¿qué pasa? Cuando la hija ya no esté, y no hablo de este plano físico, sino simplemente que tome rumbo y vaya a hacer su vida, ¿qué va a pasar con tu rol? ¿Dónde te vas a encontrar? Y va a haber otra vuelta y otro caos. Entonces, la invitación aquí es no definirnos por lo externo,
sino siempre por lo interno, por lo que nunca va a cambiar. Y esto aquí me volvería a replantearme lo que dije, porque realmente tampoco es permanente lo que soy. También está en constante cambio. La persona que fui hace 5 años no es la que soy ahora, y ni la que voy a ser mañana. Entonces, creo que también es muy importante el pensarlo así. De hecho, es que el rol de los padres, observemos la naturaleza. El rol de los padres realmente es cuidar al recién nacido para que no muera e introducirlo en la sociedad y enseñarle las normas establecidas de la sociedad. Simplemente eso. En realidad no tiene más. Lógicamente, pues, dar cariño, aprecio, sustentarlo y demás, ¿no? Pero una vez introducido, la persona, a medida que va creciendo, va a querer volar por sí misma. Va a querer experimentar no solo lo que me han contado mis padres que, sino lo que yo soy capaz de experimentar dentro de esta sociedad, de este mundo. Entonces, cuanto más control paternal o maternal queramos poner encima de nuestro hijo, más heridas también le vamos a causar a él y a nosotros. Tenemos que entender que de verdad, en esencia, el rol de padre y el rol de madre es, pues, hacer que nuestro hijo o nuestra hija sobreviva los primeros años de vida, cuidarlo, proveerle, pero llega un punto en el que cuando ya está sentado en la sociedad, conoce las normas, las reglas, quizá no todas, porque habrá algunas que las deba conocer él o ella por su propia experiencia como ser humano, pero a raíz de ahí ya tiene que volar. Claro. Y si yo le intento controlar, eso va a generar una herida en él y en mí. Ujú. Entonces suena un poco frío, pero si lo reflexionas, invito, si hay otra reflexión, lógicamente, a ponerlo en la caja de comentarios, pero si lo reflexionas, en esencia, yo lo veo muy así. Y cuando logras verlo así, logras entender cuál es tu rol en la familia ahora mismo, cuál es el rol de cada persona, de cada miembro que compone tu núcleo familiar, entenderlo y poder identificar las heridas de cada uno. Y saber, sobre todo, una vez identificas esas heridas, que todo el mundo lo está haciendo lo mejor que sabe. Claro. Inclusive, yéndonos a reconocer la herida del otro, honrarla y sobre todo como tener compasión ante esa situación, nos podemos ir a la vida cotidiana en pareja, ¿no? Muchas veces, y este es como otro ejemplo muy claro, ¿no? Imaginemos que Víctor y yo terminamos nuestra relación y entonces yo conozco a otra pareja y esta otra pareja me muestra un camino distinto al que yo venía trabajando con Víctor. ¿Qué sucede? A lo mejor ahí yo voy a añorar el hecho de repetir la historia que viví con Víctor, ¿no? Y entonces va a ser como, buah, es que esta persona no es como era él, esta persona no me enseña esto y esto y esto como me lo enseñaba él, o me hace sufrir, o me hace mejor persona. O sea, le ponemos la etiqueta que queramos, desde lo peor a lo mejor, ¿no? Y entonces hasta aquí, ¿qué tanto nos permitimos sufrir por la versión que fuimos con esa persona, el apego que tuvimos hacia esa persona, la versión que éramos nosotros con esa persona, pero realmente no era ni la persona, era todas las etiquetas que le pusimos, ¿no? Es como, yo me visualizo como si yo a Víctor le hubiera puesto atento, caballeroso, amable, ta, 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 ta. Y si no encuentro esto en otra pareja, no vale. ¿Cómo? Creo que realmente tenemos que empezar a dejar de enjuiciar a la otra persona para poder realmente reconocer que lo que yo veo en él es lo que hay en mí, siempre.
Entonces, si yo veo que él es un tal por cual y me hace daño y es el peor, es porque hay que voltear un poco el espejo, porque esa persona que está al lado de ti es quien te está mostrando tus verdaderos botones, las verdaderas cosas que tienes que trabajar. De hecho, ¿por qué pasa que hay mucha gente que viene y nos dice, es que la vida me trae siempre al mismo capullo, a la misma tal, y siempre se me repite el mismo patrón? Si es que ya no lo quiero. Que claro, ¿quién va a querer, no? Sufrir a voluntad. Pero es que no es la persona, es un maestro. Y hasta que no aprendas, la vida te va a seguir poniendo al mismo tipo de persona para que te des cuenta de tus heridas y una vez te das cuenta, trabajes en ellas. No hay trabajo más duro, pero a la vez Transformado. transformador que el trabajo que hace uno mismo, consigo mismo. La vida te trae todo el rato los mismos escenarios, mismos roles, mismas personas hasta que lo aprendas. Da igual que te mudes a otro país, da igual que huyas, porque al final eso es huir. La vida te lo va a plantear. Diferente obra de teatro, mismos personajes y mismas sensaciones o emociones, hasta que aprendas lo que tienes que aprender de ello. Una vez aprendes, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio del podcast, cierras un ciclo para abrir uno nuevo. El cambio, cambias, te transformas, dejas atrás tu antiguo yo y empiezas a crear un nuevo yo. ¿Desde dónde? Desde el antiguo, pero sabiendo los patrones o las heridas que estabas cargando y que eso hacía que la vida te trajese esos escenarios para que te dieses cuenta. Ok, ya lo he sanado, ahora vas a traer otro tipo de persona, otro tipo de escenarios, otro tipo de eventos. Y eso te va a llevar a un nuevo ciclo. Cerrarás ese ciclo, otro nuevo, cerrarás ese, y así todo el rato. Ahora me pongo a pensar, ¿y qué pasa si la persona sigue en ese rubro de inconsciencia? Es una lucha constante. Mm, Es una lucha constante desde el apartado de soy la víctima. Al ego le encanta sentirse la víctima porque todos los problemas están afuera. Yo soy perfecto, lo hago todo genial y todo lo que me pasa es porque vivo en estado de paranoia en la que yo creo que todo el universo gira en contra mía y por lo tanto soy una víctima. Y ser una víctima es doloroso y es adictivo. Ojo con eso, porque nuestro ego se vuelve adicto a sentirse una víctima. Nuestro ego, cada vez que se siente una víctima, se refuerza ese comportamiento. claro. Por lo tanto, más nos cuesta aceptar que nosotros mismos somos los responsables de lo que pasa alrededor. Y aceptar eso es deshacerse de la máscara, deshacerse del personaje de víctima y decir, ostras, pues, ¿ahora qué hago? Porque todo lo que ocurre alrededor, todo el caos que está pasando, si yo lo formo, ¿cómo lo vuelvo en orden para mí? Pues entonces ahí tenemos que cambiar de rol de víctima a rol de creador. Todos queremos ser creadores, ¿verdad? Suena bien. ¿Y cómo cambio de rol de víctima a rol de creador? Preguntando, de esto que me ha pasado, ¿qué debo aprender? ¿Qué enseñanza hay de esto? ¿Qué me está enseñando esto que me acaba de pasar? Y así con cada evento que tú detectes que digas, esto me desequilibra emocionalmente. Cuando hay un desequilibrio emocional es porque hay algo que aprender ahí. Claro. Y no se trata de pintar todo como todo está bien, todo es bonito, no. Se trata de permitirnos sentir, de permitirnos también estar mal, porque dentro de ese permitirme estar mal hay un aprendizaje. Si yo intento pintar como que todo está bien y cuando viene un pensamiento en el que todo está mal, lo borro, eso, amigos míos, también es huir. Y huir nos hace escapar de la responsabilidad. Cuando me siento mal, primero, me permito sentirme mal.
me permito buscar un momento de introspección y decir, voy a estar mal. Ok, ya me he permitido sentirme mal. ¿Por qué esto me hace sentir mal? ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? Vale, voy a identificar de esta misma sensación o emoción que estoy sintiendo, cuántas veces me siento así y en qué momentos de mi vida. En el ámbito personal, familiar, laboral, económico, social o incluso conmigo mismo en el ámbito personal. En el momento preciso en el que te sientas así, vas a identificarte, vas a entender el por qué y sobre todo emocionalmente vas a sanarlo. Claro. Porque no es lo mismo tomar conciencia que sanarlo. Cuando tomas conciencia es desde la parte de la parte de racional. Pero claro, ¿qué pasa? Que todas las emociones, todas estas veces que no hemos permitido sentir esa emoción negativa, expresarla, llorar, gritar, saltar, lo que sea, eso queda anclado ahí. Entonces tomar conciencia es como, vale, eh, tengo un dolor en mi espalda, justo aquí, y entonces ella me dice, claro, ¿cómo no te va a doler? Si es que tienes un cuchillo clavado aquí. Y yo digo, ah, vale, pues tengo un cuchillo. Perfecto, ahora ya entiendo por qué me duele, pero ese cuchillo hay que sacarlo, hay que sanar la herida y va a quedar una cicatriz, va a quedar una marca. Ok, ¿cómo se saca el cuchillo y se sana esto? Permitiendo que tu cuerpo emocional se libere, permitiendo que todas estas emociones que fueron retenidas desde la infancia hasta ahora se liberen. Y va a quedar cicatriz, porque esto no se trata de no voy a tener nunca heridas. No, esas heridas forman parte de ti, pero no es lo mismo verlas como desde una posición de víctima y de duelo a verlas con compasión, amor y abrazarlas. Esas heridas vistas con compasión y amor van a ser la cicatriz que te quede ahí. Y cuando la detectes, no te va a desequilibrar, porque la vas a abrazar y la vas a amar porque formó parte de ti, porque sabes de dónde viene y la transformación y el cambio que ha habido gracias a esa herida. Y yo creo que es algo muy bonito. Lamentablemente es más fácil darle la responsabilidad de nuestras emociones a alguien más, en vez de hacernos cargo nosotros. Y a veces no solo que sea más fácil, sino que es por costumbre, como lo decías, ¿no? Y a veces vamos diciendo, toma, hazte cargo de mi empatía, hazte cargo de mi amor propio, hazte cargo de mi validación. Y vamos dando todos los roles, ¿no? Pero realmente, cuando nos damos cuenta que si seleccionamos todo eso y lo hacemos nuestro, número uno, ya no solamente deja de ser tan pesado, sino que se vuelve más ligero. Y número dos, vamos empezando a realmente entendernos y comprendernos. Porque es lo que decías, tengo ese cuchillo y voy caminando con el cuchillo. Y a veces me siento en una silla que tiene un respaldo alto y noto el cuchillo. Ejemplo, a veces alguien llega y me dice, referente, por ejemplo, a mi autoestima, oye, Víctor, qué bien te ves con ese color. Y entonces ese cuchillo a lo mejor no se clavó, pero si alguien me dice, uy, Víctor, qué mal te ves con ese color, el cuchillo se llegó al fondo, ¿no? Y entonces, si yo me permito hacerme responsable de no solo ver mi herida, sino también, más que trabajarla y más que sanarla, reconocerla y amarla y entender que es un proceso de que, sí, en cierta medida de sanación, pero de autocuidado, de simplemente el decir, ya te vi, como cuando un niño está llorando, generando pataletas ahí todo en medio de un centro comercial y todo el mundo está mirando, y entonces es como, cállate, cállate, cállate. El niño solamente quiere que lo mires.
Ella solamente quiere que le prestes atención. Es lo mismo cuando nos llega a pasar esto. A veces solamente hace falta reconocerlo, mirarlo, sentirlo y decir, ya te vi, está bien. Entonces, cuando me vuelva a doler oye, qué mal se te ve ese color, o eso lo puse muy banal, pero llévalo a la herida que sea, ¿no? Cuando realmente algo nos desestabilice, volver a ti, volver a sentir esa incomodidad. Lo hablábamos en el podcast pasado, la verdadera transformación comienza cuando te permites sentir el poder de la incomodidad. Entonces, creo que algo muy valioso que podríamos rescatar es ya no solamente el hacernos 100% responsables de nosotros, el saber que estamos en constante cambio eterno. Esto no es de aquí a mañana, esto es eterno, de aquí hasta que se termine. Y el saber hacernos también desde una perspectiva colectiva, porque creo que ahora mismo en la sociedad en la que estamos, también existe mucho daño, mucha fragilidad, pero sobre todo mucha separación. Y entender que lo que a él le duele y que a lo mejor yo creo que a mí no me duele, está bien, pero yo no tengo por qué juzgar que a él le clavaron un cuchillo en la espalda. Yo no tengo por qué decir, ay, a ti te clavaron un cuchillo, pero a mí me amputaron una pierna, mi dolor es más grande, ¿cómo ves? No, esto es absurdo. Estamos en un mismo mundo. Entiendo tu dolor, compadezco tu dolor. Yo también sufrí. Y vamos juntos, caminando a la mano, aprendiendo en el proceso. De hecho, muchas veces lo decimos, ¿no? Cuando eres capaz de detectar tus propias heridas, abrazarlas y compadecerte de ellas, cuando te llega alguien, eres capaz de ver sus heridas de manera inmediata y no ves a un adulto con heridas, ves a un niño herido. Y cuando ves a un niño herido, cambia tu percepción de la persona que tienes delante. Te compadeces. Pero también es parte nuestra entender que es parte de su transformación y de su proceso, de su aprendizaje como ser humano. Porque todo lo que nos pasa es parte de nuestro aprendizaje como ser humano. Todo te está enseñando a ser humano. Y ser humano es parte de esto. Entonces, muchas veces nosotros cuando ya llevamos un trabajo interno, queremos que todo el mundo avance como nosotros, igual de rápido, y que lo haga ya. Y eso es nuestro ego. Recuerda que la mayor ayuda que puedes brindar a una persona es escucharla, compadecerte y acompañarla. Pero salvarse se tiene que salvar ella misma. Es entender que por mucho que le esté pasando lo que le esté pasando, es parte de su aprendizaje y su aprendizaje llegará en el momento en el que tenga que llegar, su toma de conciencia. No podemos creernos salvadores de nadie. No venimos a sacar del hoyo a nadie, realmente. Creo que muchas veces vemos, ¿no? Ay, es que si se diera cuenta que lo que está haciendo no es bueno para él o para ella, vamos a poner un supuesto caso, ¿no? A lo mejor las personas que se están llenando de estupefacientes en Estados Unidos, es que si se dieran cuenta que se están matando y tal, aquí número 1 viene un juicio. Número 2, hacia el prójimo, ¿no? Número 2, viene un control. Quiero que todo sea flores y magia y tal. Y número 3, esa persona está viviendo un proceso de vida. Y si lo miro con otros ojos, lo miro con el hecho de él tiene su proceso. Yo no tengo que decirle,
no te drogues, no hagas esto. No, al final del día tiene un libre albedrío y va a hacer lo que resuene con su coherencia. Pero el creernos que tenemos la llave mágica del esto es mejor para ti, nos hace más inconscientes aún. Creo que esa es una parte donde tenemos que reconocer. Dentro de estas mismas metáforas, a mí me gusta mucho el pensar o el analizarnos como árboles. O sea, los seres humanos, si estuviéramos siendo árboles, tendríamos menos juicio. ¿Por qué? Imaginemos que estamos en una montaña y vemos un panorama desde un acantilado. Y en esa montaña yo puedo observar la maravilla que es la vida. Veo el cielo, veo cada árbol, veo cada tronco, veo las diferentes hojas, los diferentes colores. Pero yo no estoy viendo si ese árbol está más grande o más pequeño. Yo no estoy viendo si ese árbol está más frondoso o ese árbol está más chiquito. Yo simplemente veo el panorama completo y veo lo hermoso que es el proceso de la vida. Entonces creo que si tuviéramos este pensamiento con todos los seres humanos, con todas las personas que nos hacen daño, podríamos llegar a ver que la verdadera raíz no es esa, que hay personas heridas, hay niños heridos dentro de ese mal. Y de hecho me gustaría, porque a lo mejor se malinterpreta, ¿no? El de no debemos salvar a nadie. ¿No os ha pasado alguna vez que has intentado salvar a alguien y has acabado tú más agotado que esa persona? Porque has visto que intentabas y había algo que bloqueaba. Que decías, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta si se lo he dicho 30 veces y sigue con lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Cuándo vas a saber que una persona está preparada para transformarse? Primero, que todos nos reflejamos en todos. Entonces, a ti, tú tienes personas alrededor que te miran y se reflejan en ti. Si tú has hecho un trabajo introspectivo, has abrazado tus heridas y has empezado tu nuevo ciclo, va a haber personas que están haciendo ese mismo proceso, están cerrando el ciclo. Pero ese ciclo tiene muchas partes y la clave de ellas es cuando te ven una persona y te dice, oye, ¿cómo lo has hecho? Te está pidiendo ayuda, pero detrás de esa ayuda ha habido un proceso de desprendimiento del ego o del rol de víctima, de la aceptación del rol de creador. Y como se ha visto en ti reflejado y ha dicho, esta persona también ha trabajado y está más avanzada o ha pasado por el mismo camino que yo estoy pasando ahora, entiendo que no soy una víctima más y que debo aprender algo de esto, por favor ayúdame. ¿Cómo lo has hecho? Ahí la persona está abierta a escucharte y a aprender lo que tú, desde tu sabiduría, vas a compartir. Pero ojo con esto, vas a guiar y vas a compartir tu sabiduría y vas a sostener y acompañar a la persona. No tienes que empujar a la persona ni apresurar su aprendizaje. Simplemente es plantar una semilla y que esa semilla con el tiempo vaya germinando, creciendo, hasta que el día de mañana, a nosotros nos ha pasado, que viene un día una persona y dice, ¿te acuerdas esto que me dijiste hace 2 años? Y te dices, pues no me acuerdo. Ujú. Pues entonces te dice, eso me cambió la vida. Así que yo te invito a que no malgastes tu energía cuando ves que la persona no está abierta. La persona tiene que acudir a ti abierta, habiendo hecho el proceso y el trabajo de desligarse de su rol de víctima. Y entonces solo así va a aprender.
Otro tema que también nos trae mucho la impermanencia son los implantes, los maravillosos implantes de conciencia. Y un implante muy marcado, a lo mucho, ahora mismo a mí me está rondando mucho en mi ciclo social, eh, la edad, Mm, ¿no? Entonces, tenemos mucho este implante del envejecimiento, el implante de nos tenemos que ver bien o a tal edad ya deberías de haber cumplido tal o cual, o a tal edad debiste de haber tenido hijos. Creo que son muchas cosas y muchos factores que generan creencias limitantes. ujú. Me gustaría como que tocáramos este tema, no solo de la edad, sino también un poco más allá sobre los cambios tan constante que tiene el cuerpo humano, el ser humano. Es que es el ser humano. Simplemente ya tenemos cambios por existir, ¿no? Bueno, yo lo veo muy sencillo, pero yo creo que todo empieza con una pregunta: ¿por qué crees lo que crees? Y ojo con esto, vete a lo profundo. ¿Por qué das por hecho lo que das por hecho? Es decir, ¿por qué das por hecho que con 90 años ya te queda poca vida? ¿Por qué das por hecho que a partir de cierta edad tus hormonas caen, tu testosterona cae? ¿Por qué das por hecho todo esto? Si supieses el poder de tus pensamientos y de tus palabras y la capacidad que tiene de crear una propia realidad, te preguntarías todo esto. Vamos a hacer un ejercicio. Me encanta. Vas a cerrar tus ojos, vas a tomar una inhalación muy profunda, desde el vientre hasta el pecho, inhalando, 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 y exhalando como si empañases un cristal. Eso es, muy bien. Vuelves a repetir, inhalas profundamente. Eso, llenándote de aire, de vida, y exhalando estrés, exhalando tensión. Muy bien. Y ahora simplemente sigue con un ritmo de inhalación y exhalación normal y escuchas mi voz. Le voy a pedir a tu subconsciente, hablando alto y claro a tu subconsciente, imagina y visualiza que tienes un limón frente a ti, lo estás cogiendo con una de tus manos, es un limón partido por la mitad. Puedes ver el color, puedes incluso olerlo. Y ahora le voy a pedir que poco a poco te lo introduzcas en tu boca y lo muerdas y mastiques, saboreando ese limón. Eso es, sintiendo la acidez de ese limón, el sabor. Eso es. Muy bien, cuando cuente 3 vas a abrir los ojos de nuevo. 1, 2 y 3. Bienvenidos de vuelta. ¿Cuántos de vosotros habéis salivado? Es Es algo así. que es algo que siempre me pasa, o sea, a todo el mundo, pero las veces que lo hagas. Imagínate el poder de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones y palabras, de crear una realidad. Es así. Todo empieza desde ti, desde cómo piensas, cómo hablas, qué te crees, qué no te crees, pero todo empieza cuestionándote por qué das por hecho lo que das por hecho y por qué crees lo que crees. De hecho, hay varios estudios que dicen que tal y como estamos biológicamente programados, podríamos durar hasta los 120 años, sin problemas. Eso sí. Y es que aquí nos vamos a otra creencia limitante, ¿no? ¿Por qué creo que debo de ser?
yo qué sé, carnívoro, vegano? ¿Por qué creo que si no como proteína no me voy a nutrir? ¿Por qué creo que tengo que dormir 8 horas al día? ¿Por qué creo? O sea, la invitación aquí es que no creas nada, que realmente te cuestiones sobre todo lo que has estado viviendo. Y creo que dentro de este gran paradigma van a decir, bueno, es que este par de locos, entonces, ¿qué quieren que crea? Si no creo nada, entonces, ¿qué quieren que crea? No, es que no te estamos invitando a eso, solamente te estamos invitando a que replantees la mirada. O a que creas tu propia realidad. Totalmente, totalmente. Entonces, dentro de esto de por qué crees lo que crees, una pregunta que a mí también me hace volver a aterrizar es, ¿puedo saber con absoluta certeza, por ejemplo, esto, puedo saber con absoluta certeza que a los 90 años se va a acabar mi vida? No. ¿Por qué me preocupo? ¿Puedo saber con absoluta certeza que mis hormonas van a bajar y que ya no voy a poder ser madre después de los 40? No. ¿Por qué me preocupo? Entonces, si no tengo la absoluta certeza de nada, ni siquiera de la muerte, ¿cómo puedo estar creyendo tanto y creando tanto esa realidad? Y algunos pensarán, no, es que la ciencia demuestra... ¿Y si no? Porque la ciencia está evolucionando diariamente. Si evoluciona diariamente es porque la ciencia también cambia. Ojo con esto, entonces a lo mejor no es tan certera como creemos. Y si sí es verdad que nosotros podemos moldear nuestra propia realidad, imagina si te convenzo a ti y a 2 millones de personas más de que va a llover y en esa lluvia va a diluviar en Barcelona y no vamos a poder salir en 2 días. Si yo os convenzo, te pregunto, ¿crees que podemos, estas 2 millones de personas, crear una realidad en la que ese diluvio se dé y no podamos salir de casa durante 2 días? Totalmente. No te lo creas, cuestiónatelo. Si esto es verdad, ¿cuánto manipulan nuestras realidades los medios de comunicación? Hay, hay estudios muy interesantes que se hacen con la meditación. Vamos a hablarlo más genérico con las emociones. Y dentro de esta misma parte genérica, hay un estudio muy interesante que hicieron cómo eran los decibelios de la Tierra cuando había un Super Bowl. Entonces cambiaba hacia cierta frecuencia por tanta masa que generaba tantos estímulos de euforia de tal. Vale. Exactamente el mismo estudio está hecho en un libro de Joe Dispenza, en donde se veía que en ciertas regiones del planeta se juntaban ciertas personas, cierto número de personas a meditar para la paz, para eh, X fines, ¿no? Y se veía como la resonancia misma de la Tierra tenía otros decibelios. Y hacía que el índice de criminalidad Dismi de esa zona Correcto, bajase drásticamente. correcto. Entonces, imagínate, si tu pensamiento puede llegar a transformar y a recorrer un campo inimaginable, imagínate lo que está haciendo con tu momento presente. Y vámonos más profundo, con tu cuerpo. Si yo a mi máquina le estoy diciendo constantemente, es que estás enferma, es que eres tonta, es que no puedes, es que toda esta narrativa, pues número uno, obviamente se lo va a comprar mi cuerpo. Y número dos, voy a empezar a ver dentro de este paradigma del envejecimiento, voy a empezar a ver más arrugas, voy a empezar a ver más canas porque me estoy creando esa coherencia hacia mí. Entonces, creo que es muy bonito el ampliar nuestro panorama y decir, no solo hay cabida para una posibilidad o para una realidad, es que existen tantas realidades como tantas personas existen en el mundo. Así es.
Creo que la impermanencia es un tema demasiado maravilloso y demasiado extenso para simplemente unos minutos del día. Sin embargo, dentro de esta impermanencia, me gusta sabernos en amor y en coherencia con nuestras propias ideas, emociones y sentimientos. Esperamos que este capítulo te haya hecho reflexionar, tomar conciencia, cuestionarte, y si te ha puesto incómodo o incómoda, bienvenido. Esto es realmente lo que nos ayuda a seguir evolucionando. Esa incomodidad de la que hablábamos en el anterior podcast, y este cambio que siempre está y que por mucho que luches contra él, siempre va a acabar pasando. El cambio es inevitable. Ahora, ¿cómo quieres asumir este cambio? ¿Desde el duelo o desde el aprendizaje? Eso es tu libre albedrío. El cambio es inevitable, me encantó, pero el sufrimiento es opcional, así que tú decides. Gracias por estar, un capítulo más en iCore y esperamos verte en la próxima. Esperamos que estéis bien. Cualquier sugerencia, temas a tratar, cualquier opinión, por favor, nos lo escribís en la caja de comentarios, os leemos y os esperamos en el siguiente. Os queremos. Gracias.